Previo a la audiencia pública de este próximo jueves, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja de Estados Unidos advirtió este miércoles mediante su cuenta de X que el gobierno de Xiomara Castro sigue orquestando movimientos inconstitucionales para manipular las próximas elecciones. En ese sentido, recordaron que el fiscal general Joel Zelaya, un aliado cercano de la presidenta Castro, procesó penalmente a 2 magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, responsables de validar las elecciones, a pesar de una decisión unánime de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la inmunidad de Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona. Según el comité, el mensaje enviado con esta acción es claro. Bajo su liderazgo, los funcionarios electorales que no se sometan al partido gobernante enfrentarán persecución penal, lo que indica que Honduras parece haber tomado una página del manual autoritario de Venezuela y Nicaragua en un esfuerzo por consolidar el poder, tal como se ha visto en esos 2 países. La consiguiente crisis política y económica podría provocar una migración masiva hacia la frontera estadounidense, creando refugios seguros para las redes de narcotráfico. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 19 de noviembre. Como lo hemos dicho desde hace varias semanas, estamos en el ojo de Occidente, en el ojo de América Latina, y no solo de América Latina, en el ojo del continente. Y trascendemos más allá del continente, porque hay regiones en el mundo que tienen sus propios problemas. Ucrania tiene sus propios problemas, Israel tiene sus propios problemas, Gaza tiene sus propios problemas, en África hay países que tienen sus propios problemas. Pero el problema de Honduras ha trascendido nuestras fronteras, no digamos la región centroamericana, va más allá de la región centroamericana. Está en el continente y un poco más allá del continente. La noticia del día es presentada por Claro. Honduras lo tiene claro, con la mejor red y la red más rápida de Honduras. Como lo hemos dicho, enormes expectativas ha generado en el país la audiencia que este jueves sostendrá el Subcomité del Hemisferio Occidental del Congreso de los Estados Unidos sobre la democracia y las elecciones en Honduras. Los analistas estiman que el interés de Washington es muy alto porque haya elecciones libres y transparentes. Pero desde el gobierno consideran que esa audiencia no es vinculante porque no existe ninguna posición oficial de Washington al respecto. La audiencia Democracia en Peligro, la lucha por elecciones libres en Honduras, convocada por el Subcomité del Hemisferio Occidental del Congreso de Estados Unidos para este jueves 20 de noviembre, ha despertado expectativas y alertas en el país. Para este analista es una señal de advertencia. Es una reunión sumamente importante, es decir, los Estados Unidos ha tomado una posición de que se respete la democracia, que se respete los resultados electorales. Para el expresidente del Colegio de Economistas Julio Raudales, quien viajó a Washington junto a representantes de sociedad civil, esto no debe interpretarse solo como una alerta, sino como una muestra del interés internacional por Honduras. Creo que lo que es positivo en esto es que hay un interés internacional por lo que está pasando acá en Honduras, las alarmas se han despertado. Honduras debe mantener y conservarse como un país soberano, más bien debemos rescatar nuestra soberanía. La sesión será presidida por la congresista María Elvira Salazar y busca examinar la salud del sistema democrático hondureño en la recta final hacia las elecciones del 30 de noviembre. Este ex canciller dice que es un llamado de atención, pero valora que Estados Unidos muestre preocupación por el futuro del país. Es un llamado de atención de que no estamos haciendo todas las cosas correctamente. Si lo estuviéramos haciendo, si la recta electoral fuese en una sola línea, no tendríamos este tipo de llamados. Hay precedentes de audiencias similares para Venezuela, Nicaragua y Bolivia por procesos electorales cuestionados, con algunas consecuencias como sanciones económicas, restricciones financieras, congelamiento de activos, sanciones individuales, revisión de tratados y aislamiento diplomático. Que la reunión de mañana en el Congreso va a tener una incidencia positiva sobre lo que va a ser el proceso para que no se permee de irregularidades. La experiencia regional es clara cuando el Congreso de los Estados Unidos convoca audiencias para tratar el tema de elecciones en América Latina. Las consecuencias podrían ser severas, ya algunos países lo saben, y Honduras podría ser el siguiente capítulo de esta historia.
Por su parte, el vicecanciller Gerardo Torres asegura que esta audiencia no refleja una posición oficial del Congreso ni del Departamento de Estado y recuerda que no es vinculante. O sea, no se trata de una posición ni del Congreso de los Estados Unidos, ni del Departamento de Estado, ni del Senado, ¿no? Cualquier diputado puede hacer esto, se llaman conferencias o audiencias, no son vinculantes y no reflejan ni la posición de la Oficina Internacional del Congreso de los Estados Unidos, ni la posición del gobierno de los Estados Unidos. Salazar quiere hacer su show. En medio de estas lecturas contrastadas, la advertencia más directa llegó hace algunos días desde Washington. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, resumió que unas elecciones libres y transparentes son la única ruta para una relación sólida con Estados Unidos. Mario Landa, Telenoticias. El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Narrala, viajó este miércoles a Washington para participar en la audiencia Democracia en Peligro, la lucha por elecciones libres en Honduras, convocada por el Subcomité del Hemisferio Occidental del Congreso de Estados Unidos para este jueves 20 de noviembre. El ingeniero Salvador Narrala asistirá a Washington a una audiencia oficial del Congreso de los Estados Unidos en el marco para analizar la democracia hondureña previo a las elecciones del 30 de noviembre. Esta es una invitación institucional muy positiva y muy importante porque es un foro de alto nivel internacional donde permite poderse discutir y tratarse las preocupaciones de todas y todos los hondureños sobre la democracia hondureña y sobre las elecciones del 30 de noviembre. Lo importante de la comparecencia del ingeniero Salvador Narrala es que tendremos en ese espacio internacional una voz responsable. A la audiencia también asistirán representantes de sociedad civil, incluido el grupo de juristas que presentó un informe sobre la crisis constitucional en Honduras. La congresista estadounidense María Elvira Salazar denunció que existe manipulación del proceso electoral hondureño y señaló que lo que está pasando en Honduras es alarmante y nada nuevo. La manipulación electoral y los atropellos institucionales siguen el mismo libreto que destruyó a Venezuela y Nicaragua. No podemos quedarnos callados mientras otro país del hemisferio cae en manos del autoritarismo, advirtió la congresista republicana de los Estados Unidos. Y hace algunos minutos la consejera electoral Cosette López ha informado que el Consejo Nacional Electoral ha recibido un listado de congresistas estadounidenses que quieren observar las elecciones del domingo 30 de noviembre. Bueno, yo ya emití mi voto, de hecho nos ha llegado un listado muy interesante de personas que vienen de Estados Unidos y acabo de emitir mi voto a favor de esa delegación. Si mal no recuerdo son 8. ¿Quién los propone? La Embajada de Estados Unidos nos ha mandado su misiva respectiva y acabamos de aprobarlos. Es un listado bastante interesado, no lo sé porque nos lo mandaron por escrito y estamos emitiendo nuestro voto por escrito, pero yo ya de mi despacho ya di mi visto bueno. No sé a esta hora qué ha determinado el Consejo Nacional Electoral, no sé qué ha determinado, pero estos son los congresistas que quieren venir a observar el proceso en Honduras. María Elvira Salazar, de la Cámara de Representantes, French Hill, Rick Crawford, Claudia Tini, Jimmy Panetta, Jim Hines, Vin Klein, Brian Steele. Son 8, dijo Cosette. Aquí están los 8. Estos son los 4 congresistas de Estados Unidos que solicitan ser observadores en las elecciones de Honduras. Estamos en el ojo. Estamos en el ojo. Estamos en el ojo. Si lo que quiere el mundo es que hayan elecciones limpias, no importa quién gane, si gana la izquierda, la centroderecha, la derecha, el fascismo, los comunistas, los de centroizquierda, no importa quién gane, lo que quiere el mundo es transparencia, elecciones sin manipulación, sin cooptación de las instituciones, incluyendo las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público. Lo que quiere el mundo, que se refleje la voluntad popular simplemente, sin importar qué partido con qué ideología gana. Y lo que queremos los hondureños, convivencia, transparencia, democracia, alternabilidad, simplemente.
Una solicitud conjunta de Estados Unidos y varios países miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, encendió las alarmas sobre el rumbo del proceso electoral en Honduras. En el documento dirigido al presidente del Consejo Permanente, los países firmantes, entre ellos Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Paraguay y Antigua y Barbuda, expresan su preocupación por los riesgos crecientes que la propia OEA ha señalado amenazas contra funcionarios electorales, presiones indebidas y retrasos en la preparación de las elecciones. En ese sentido, exhortan a todas las autoridades hondureñas, incluidos las electorales, judiciales y las Fuerzas Armadas, a actuar estrictamente dentro del marco constitucional, garantizando la integridad del proceso y la seguridad de los funcionarios electorales. En ese contexto, solicitan al gobierno de Honduras facilitar una presentación del CNE y del TJE ante el Consejo Permanente el 25 de noviembre para rendir cuentas sobre la situación. El doctor Mario Fortín ha sido canciller del país. Doctor Mario Fortín, gracias por atender a TN5. ¿Qué posibilidades hay que esta iniciativa de Estados Unidos, más otros 4 países que ya los hemos escuchado, en carta dirigida al presidente de la Comisión Permanente de la Organización de Estados Americanos, atienda este llamado para que el 25 de noviembre los consejeros y magistrados del CNE y TJE puedan comparecer ante este organismo? Realidades prácticas, ¿qué posibilidades hay? Muy buenas noches. Yo creo que después de haber escuchado el comunicado de la Secretaría General de la OEA, ver la preocupación que tiene el gobierno de los Estados Unidos, particularmente de su Congreso, ver asimismo la posición que tienen los países europeos, nos abre un camino extraordinario en ese país, facilita esta tarea. Y veo un elemento clave. Hay un país miembro del CARICOM en esta solicitud y el CARICOM normalmente actúa no de manera individual, sino que como bloque. Así que yo estaría observando y casi previendo que aquí está presente CARICOM y eso nos da un número de votos bastante suficiente como para que la acción solicitada se realice. Se pide la reunión para el próximo jueves. Me imagino que por toda la burocracia que implica estos organismos como la OEA, puede ser una reunión virtual. Yo entendería que es una reunión virtual, porque no miraría que en este momento los consejeros se desplacen a los Estados Unidos, a Washington. Eso les haría perder tiempo valioso, claro, que requiere el proceso. Creo que sería una reunión virtual. Pero que estén los dos virtualmente un par de horas, creo que no atrasa el proceso, sino que más bien lo fortalece. Ahora, y el alcance, la repercusión, parte toral de mi pregunta, la repercusión de una reunión de este tipo solicitada por Estados Unidos y apoyada por Argentina, Ecuador, Paraguay y Antigua y Barbados, usted como diplomático con experiencia, ¿qué significa en términos prácticos para las relaciones entre los países? Como usted lo decía, estamos en el ojo del huracán. Y estando en el ojo del huracán, la solidaridad americana es necesaria e indispensable. Creo que es la forma de ayudarnos y de demostrarnos la amistad de los pueblos de América para que el proceso electoral de Honduras sea un proceso transparente, limpio, tal como lo quiere el pueblo hondureño. ¿Y qué puede hacer la OEA para que se consiga ese objetivo, ese ideal que tenemos todos, que no importa el partido que gane, la ideología que gane, sino que se respete la voluntad de la población? ¿Qué alcances, qué mecanismos coercitivos tiene la OEA para hacer respetar su criterio como organización continental? La Carta Democrática tiene distintos elementos en esa vía, pero que es el Consejo el que tiene que valorar la situación para determinar los criterios con que aplica uno u otro de las pautas ya previstas en la Carta Democrática, que se firmó años atrás. La Carta Democrática, muchos no le restan importancia y sin embargo lo hemos visto en otros procesos, cómo coadyuva a que los pueblos vivan en democracia. O sea que Honduras vive el riesgo que si algún partido quiere ganar manipulando el proceso electoral y se llega a comprobar, podríamos quedar aislados, no obstante haber electo artificialmente un gobierno, ex canciller Mario Fortín.
Así es, y sufrir otro tipo de sanciones, porque no solo es el aislamiento, hay otro tipo de sanciones previstas en la Carta, como la exclusión del Estado mismo o la suspensión de la participación en el sistema interamericano. Y eso dañaría no solo la política exterior en términos políticos, sino que también en términos comerciales y económicos. Bueno, ya lo vimos en el 2009, las repercusiones que tuvo eso. Así es. Sí, ya lo vimos en el 2009 creo que es el ejemplo más claro de cómo se aplicó la Carta Democrática. Claro, y no lo descarte Honduras, no lo descarte. Honduras no es un estado sumamente fuerte, no es un estado que tenga un poder para hacer temblar a otras naciones. No, aquí fácilmente un aislamiento, un bloqueo político nos puede causar un daño extraordinario. No tiene minerales ni petróleo que le han servido a Venezuela para negociar con rusos, con chinos y mantener, bueno, y es que no solo eso, sino que ellos suministran crudo al Golfo de México que lo procesa Estados Unidos. Es decir, Venezuela es otro rollo. Venezuela en comparación con Honduras es otro mundo. Pueden darse el lujo de negociar políticamente desafecciones democráticas como las que han cometido, pero nosotros no tenemos esa riqueza. Así es, y mire un ejemplo adicional de lo que la importancia de la OEA con relación a los procesos democráticos. Recordemos lo que sucedió en Guatemala. Vimos cómo había acciones que trataban de impedir que un presidente electo tomara posesión. Y sin embargo, la acción de la OEA facilitó que el presidente Arévalo tomara posesión de su cargo y lo desempeñe. Más le conviene a cualquier fuerza política de izquierda, de derecha, fascista, comunista, que esté pensando ganar las elecciones con manipulación, entender que el contexto internacional en este momento es diferente. Es diferente. Así es. Es diferente. Yo creo que usted lo decía muy claramente. No solo es la voluntad del pueblo hondureño, es también lo que desea la comunidad internacional. Ya no son los tiempos antiguos. Ahora vivimos en la era del Internet, de la comunicación. Vivimos otras eras donde lo que afecta a uno golpea al otro. Y lo estamos viendo ahorita en Venezuela, cómo la acción simplemente anunciada bloquea y golpea a un tercero ya. Y termino, y esta audiencia en la Cámara de Representantes mañana, ¿qué implicaciones tiene? Al final, en términos prácticos, para que lo entiendan los hondureños, ¿qué significa esto? Mire, yo creo que tratar de disminuir la importancia de la reunión es un error estratégico y táctico. No podemos disminuir la importancia. El Comité de Relaciones Exteriores es un comité muy poderoso en la formulación y en la ejecución de la política exterior de los Estados Unidos. Además, estamos viendo que no es la acción de un partido, es la acción concertada de demócratas y republicanos la que está en juego. Y ese mismo comité es el que ha pedido enviar 8 representantes para no basar sus decisiones en lo que le cuente, lo que el Departamento de Estado le informe. No, ellos quieren personalmente constatar cómo se vivió el proceso electoral en Honduras. Esa es una acción muy saludable. Yo pienso que no es, como algunos han dicho, una injerencia, porque un congresista, al igual que un diputado, es electo por el pueblo. Es para mí la acción de representantes de un pueblo que vive en democracia y que ama la libertad, con la de un pueblo que quiere vivir en democracia y quiere vivir en libertad. Porque en esta elección no solo se trata de elegir un presidente, se trata de elegir cuál es el modelo que vamos a seguir a futuro para nuestros hijos en la sociedad hondureña. Muchas gracias, doctor Mario Fortín, canciller de la República. Yo creo que indistintamente del nivel de escolaridad que tengamos los hondureños, somos un pueblo inclusivo, democrático, que si confirma, si se da cuenta que ganó la izquierda, que ganó la derecha, que ganaron los fascistas, que ganaron los comunistas, pero que ganaron bien, aceptamos el resultado. Así es, y las Así somos elecciones los son del hondureños. pueblo, y las elecciones son en un pueblo, es el derecho de todos los hondureños, suyo, mío, y el de todos, para elegir y ser electos. Eso es. Así que vamos a participar y hagámoslo masivamente. Eso es la democracia. Aquí no estamos contra nadie, simplemente respeten la voluntad del pueblo, hombre.
todas las fuerzas políticas. Ese es el mensaje de Televicentro. Respeten la voluntad popular, lo que la gente quiere. Si quiere que sea Chano Rivera, Nelson Ávila, Narrala, Afura o Rixi, la presidenta, pero que se lo ganen bien, respetando la institucionalidad. Punto y aparte, es lo que quiere Honduras. Comparto ese deseo. Lo demás es basura, lo que se pueda decir. No hay prejuicios. Lo que queremos es respeto a la institucionalidad y a la voluntad popular. Simplemente es lo que quiere Honduras. Miren, estamos en el ojo, estamos en el ojo. Estamos en el ojo. Miren lo que viene ahora en TN5. Gracias, doctor Mario Fortín. Gracias a usted, Renato. Muy buenas noches. Diversas organizaciones de la sociedad civil advierten que ante la proximidad de los comicios generales, Honduras enfrenta serios riesgos para lograr elecciones creíbles, transparentes y pacíficas. Señalan que la polarización política, las tensiones entre poderes del Estado y la falta de confianza ciudadana podrían afectar la integridad del proceso. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, subraya que garantizar comicios libres y justos es fundamental para la democracia, la estabilidad regional y los derechos humanos. Las organizaciones piden que el Congreso Nacional, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General y el Poder Ejecutivo respeten sus competencias constitucionales, que los militares se mantengan neutrales en su rol logístico y que los actores políticos eviten declaraciones o acciones que eleven la tensión o anticipen resultados. Exigen también que el CNE opere con plena autonomía, transparencia y sin interferencia alguna. Consideran imprescindible el acompañamiento de misiones de observación electoral nacionales e internacionales, entre ellas la Unión Europea y la OEA, como mecanismo para fortalecer la confianza, la rendición de cuentas y la seguridad del voto. Recuerdan que la presencia de observadores contribuye a prevenir presiones, intimidación y manipulación. Finalmente, hacen un llamado a Estados Unidos para que reafirme su compromiso con la defensa de la democracia en la región y colabore de manera constructiva con las autoridades hondureñas y la sociedad civil. Afirman que un apoyo claro de Estados Unidos puede ayudar a que las elecciones de 2025 reflejen la voluntad popular y a que el país avance hacia mayor seguridad, justicia y prosperidad, que es lo que anhelamos los hondureños. Mediante un pronunciamiento, el Congreso Mundial de la Libertad expresó su preocupación por la prórroga del estado de excepción en plena etapa electoral. Advirtió que podría usarse para reprimir a la oposición. También señaló los ataques de altos mandos militares contra la prensa y la sociedad civil, así como la injerencia política sobre las autoridades electorales, lo que pone en riesgo su independencia a 15 días de los comicios. Ante esto, instó a los poderes del Estado a respetar el Estado de Derecho y a proteger las normas democráticas. Miren, a nosotros nos satisface que hayan 2 millones de televidentes promedio cada noche en TN5, porque no les vamos a fallar. Les vamos a actualizar las noticias tal como son, sin manipulación, sin prejuicio, para que usted se sienta con certidumbre. Si usted, después de lo que le transmitamos, le genera aflicción o no lo que informemos, ya es otro asunto, es su análisis. Pero nuestra obligación es llevarle certidumbre, actualizarle la información tal como es, con certidumbre, con objetividad. Esa es nuestra obligación. Ya no queremos que los hondureños sigan sufriendo más. Tenemos ya varias décadas de sufrimiento por estos asuntos políticos. Bueno, y en esa filosofía de llevarles la actualidad, hace algunos minutos, porque surgió ahí una confusión, que las maletas iban a ir a algunas regiones sin GPS, y bueno, ya saben cómo es Honduras. Las elucubraciones, las especulaciones, la tragedia y todo eso. Prometemos darles aquí certidumbre con la información que escuchen aquí en TN5 Estelar. Hace algunos minutos Ana Paola Hall emitió este comunicado. Verdades a medias, igual a desinformación. Hablemos con hechos. Los GPS están previstos para una maleta por centro de votación, no para todas. Segundo, los GPS estarán disponibles en el país el día sábado y luego deben configurarse. Es decir,
que se calcula que aproximadamente el día domingo 23 podrían ingresarse en las maletas que correspondan. No puede retrasarse 3 días el despacho de las maletas. Como presidenta del CNE, en este momento estoy haciendo gestiones para conseguir un avión privado y agilizar la recepción de los GPS. Se han girado instrucciones a la dirección electoral para que presenten un plan para poder incorporar los GPS en las maletas que corresponden y que se hayan ido antes del domingo. A 11 días de las elecciones generales, reitero que no debe repetirse la historia de retrasos acumulados de las pasadas elecciones primarias. Seguiremos impulsando este proceso y luchando por el derecho al voto del pueblo hondureño. Carolina Martínez, en directo desde el Consejo Nacional Electoral, sobre esta versión de la presidenta del CNE. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas noches, licenciado Renato, Cristina, televidentes de Telenoticias. En efecto, estamos en el interior del Consejo Nacional Electoral. Aquí se desarrolló una reunión desde las 2 de la tarde con los consejeros y codirectores. ¿Cuál es la información? Y es que precisamente ya está el banderillazo para que mañana se realice la salida de las maletas electorales tal y como lo establece el cronograma electoral. La votación, pues precisamente fue 2-1. Aquí le vamos a explicar por qué. Y es que esta noche la consejera Cosette López mencionó que esta empresa se adjudicó el día de ayer. La empresa es precisamente Suministros Técnicos Sumitec, a un monto de 19.95 millones de lempiras. Esto fue aprobado por el Pleno. La empresa que va a prestar precisamente el GPS, pero este equipo no está en el país y es precisamente lo que la consejera López dice. De ella es el voto en contra. Es que ella decía que se esperara para que la salida de estas maletas electorales fueran con el GPS. En cambio, Marlon Ochoa decía que no se puede atrasar más el proceso electoral. Una votación que respaldó precisamente la consejera presidenta Ana Paola Jol. Los departamentos a donde se van a llegar mañana precisamente estas maletas electorales es el departamento de Atlántida, Colón y Ocotepeque. Así la situación, ya mañana a la 1 de la tarde han convocado desde el Consejo Nacional Electoral porque van a salir estas maletas electorales para los departamentos de Atlántida, Colón y Ocotepeque. ¿Qué tienen precisamente? Pues estos kits tecnológicos, las tintas, los sellos y pues las actas llevan un código de barra. Es importante mencionar que esto saldrá desde el centro logístico del Infob y precisamente tendrán un custodio por parte de las Fuerzas Armadas. Pero la consejera presidenta decía, el día sábado van a estar llegando los dispositivos GPS, es decir, que mañana jueves y el viernes y parte del sábado van a salir estas maletas electorales sin el GPS y la labor o la instrucción es que después sean integradas. Se tiene contemplado que para el día precisamente viernes salga el departamento de Lloro, Copán, Lempira, Intibucá y para el día sábado salgan las rastras y camiones para el departamento de Cortés, sin que pues ojalá no haya imprevisto para que el GPS pueda llegar el día sábado al país. Retiramos precisamente eso, que el GPS pues se adjudicó el día de ayer en la tarde, pero este equipo no se encuentra el país. Votación 2-1 y no hay más retrasos en el cronograma electoral. Parte de lo que aconteció este día al interior del CNE. Licenciado, si no hay consultas, regreso a los estudios. Buenas noches. Los disensos siempre habrán y es normal, es natural. Primero, la felicito por su buen resumen, objetivo. Y es que así debe ser la democracia, tener buenos periodistas que resuman correctamente, que disienta Cosette de Marlon y de Ana Paola, es natural. Lo que genera certidumbre es lo que dice Ana Paola también, que harán todo lo posible porque todas esas maletas tengan GPS. Y solo así podemos salir de esta crisis en la que estamos. La felicito, periodista, es de las nuevas generaciones. Así debe ser el periodismo, no alarmista, confrontativo. Defensor de la democracia debemos ser todos los periodistas. Eso sí, defensores de la democracia. Eso sí, porque ese es el sistema nuestro. Muy bien, esperemos que esto no tenga mayores problemas, mayor repercusión. Ahora, sigamos con nuestra agenda, porque la agenda no es fácil, Honduras, hay que admitirlo.
No son tiempos fáciles para la democracia. La democracia está fracturada en este momento. Tenemos que recomponerla. Cristina. Este miércoles, expertos de una firma colombiana contratada por el Partido Libre ofrecieron una rueda de prensa para afirmar que los audios que implican a la consejera del CNE, Cosette López, el diputado Tomás Zambrano y un militar activo en una presunta conspiración contra el proceso electoral son auténticos y no parte de la inteligencia artificial. No obstante, no pudieron sustentar cómo los obtuvieron, quién los juramentó para el peritaje y la salvaguarda de la cadena. La conferencia terminó en fuertes cuestionamientos por parte de la defensa de la consejera López al calificar el acto como un show que se cayó por sí solo. En medio de la polémica por la pericia presentada por la empresa colombiana PTC, un ensayo académico del doctor Denis Castro expone los requisitos científicos que determinan si una grabación es auténtica o simplemente no tiene valor probatorio. El documento advierte que sin cadena de custodia completa, documentada y continua, cualquier audio es vulnerable de manipulación y su admisibilidad queda seriamente comprometida. Que yo sepa, no hay cadena de custodia o cadena de autenticidad, sino que un funcionario de la actual administración del Consejo Nacional Electoral lo presenta. Si él no lo presenta con la debida cadena de custodia o de autenticidad, no tiene ninguna validez jurídica en un tribunal serio ni en un ministerio fiscal serio. Bueno, voy a interrumpir esta nota porque no es que es común, pero pasa hasta en los noticieros de las cadenas de los países más importantes. Hoy alternamos la nota. Esta no era la nota que iba en este momento, era otra nota. Entonces vamos a corregir y pasar la nota que corresponde en este instante. La nota de lo que hoy vinieron a decir empresarios colombianos, que los audios de Cosette son auténticos, que no tienen, vamos a ver, vinieron a decir que son auténticos. Recuerden que la oposición en Honduras dicen que esos audios han sido manipulados por inteligencia artificial. Entonces vamos a ir por el principio de las cosas para informarles con objetividad, como lo hemos planteado. La controversia por audios divulgados inicialmente por el fiscal general Joel Zelaya volvió a escalar al presentarse un informe privado de la empresa Private Investigation Technology. Su representante afirma que los audios atribuidos a la consejera Cosette López, al diputado Tomás Zambrano y a un militar activo son originales. Estos audios son de una voz natural de una persona que tiene unas conversaciones. No han sido manipulados, no han sido creados con inteligencia artificial, entonces por ende el resultado final que se ha traído a relación conforme al presente informe, que lo tenemos inclusive acá, ha destacado que los audios fueron generados con base a una conversación sostenida entre 2 o 3 personas. Villamil reconoce que fue contratado por el Partido Libertad y Refundación para realizar la pericia, sin supervisión fiscal, sin autorización de juez competente y sin observar la cadena de custodia, respuesta que alteró el orden en el salón de conferencia. A nosotros nos contrata el Partido Libertad y Refundación. Compañeros, les pedimos por favor orden en la sala para poder sobrellevar. Pero para los abogados de las personas señaladas en los audios, la pericia carece de validez desde su origen. Argumentan que la ausencia total de cadena de custodia contamina el audio, porque no hay un registro legal del camino que siguió el archivo, quién lo manipuló, cómo fue entregado, ni bajo qué parámetros se garantizó su integridad. No tiene ningún valor legal y ustedes presenciaron un circo y contrataron 2 payasos aquí para terminar de complementar el circo. Vienen 2 personas ahí, uno que dice que tiene una organización de derechos
Derechos Humanos y un supuesto perito a venir a decir que son voces naturales y que no fueron alteradas. Se omite decir nombres, no dice nada, se queda en la orilla porque sabe que si menciona el nombre de mi representada va a haber una repercusión legal. La pericia también fue criticada por juristas que señalan que para que un perito pueda intervenir evidencia digital en Honduras debe ser juramentado por un juez competente y su trabajo debe realizarse bajo control judicial. Nada de eso ocurrió en este caso. Todo esa prueba, lo que ellos en este momento determinen y también lo que es el audio forense tiene la categoría de prueba ilícita, no tiene esa fuerza probatoria como para sustentar el requerimiento judicial que pueda promoverse contra la consejera Cosette López. Expertos consultados señalan que bajo la normativa vigente, cualquier dictamen que no respete la cadena de custodia es automáticamente inválido como medio de prueba, porque no garantiza autenticidad ni integridad del audio. Lo ha confesado esta mañana el gerente de la empresa colombiana Private Investigation Technology, que fue contratado por el Partido Libertad y Refundación para periciar audios supuestamente salidos del Consejo Nacional Electoral, sin la cadena de custodia correspondiente y sin la debida autorización judicial. Vicente Turcios, Telenoticias. Mira, aquí tenemos un experto en Honduras sobre peritaje. Hemos conseguido su opinión hoy sobre esta temática. En medio de la polémica por la pericia presentada por la empresa colombiana PTC, un ensayo académico del doctor Denis Castro expone los requisitos científicos que determinan si una grabación es auténtica o simplemente no tiene valor probatorio. El documento advierte que sin cadena de custodia completa, documentada y continua, cualquier audio es vulnerable de manipulación y su admisibilidad queda seriamente comprometida. Que yo sepa, no hay cadena de custodia o cadena de autenticidad, sino que un funcionario de la actual administración del Consejo Nacional Electoral lo presenta. Si él no lo presenta con la debida cadena de custodia o de autenticidad, no tiene ninguna validez jurídica en un tribunal serio ni en un ministerio fiscal serio. El ensayo también describe las falsedades más comunes en peritajes fonéticos, como dictámenes que afirman coincidencia de voces sin análisis comparativo profundo, sin matriz espectrográfica y sin respaldo estadístico. Si vamos a improvisar y vamos a chabacanear con los aspectos de justicia, usted puede presentar cualquier cosa, pero los centros forenses requieren de una condición sine qua non, que lo que llegue ahí llegue con la autenticidad, porque se pone en precario el prestigio del centro y se pone en precario el prestigio del perito. Castro subraya que la autenticidad exige estándares científicos rigurosos, archivo original, metadatos íntegros, análisis espectrográfico verificable y laboratorios acreditados bajo normas internacionales. Sin estos elementos, una pericia queda descalificada. Un juez que se respete a sí mismo debe no admitir cualquier dictamen sobre alguna causa que haya sido conocida a través de los medios primero y no a través de la secretividad que obliga la ley para que pueda ser abierto el dictamen en un juicio. Eso se llama respeto a la autoridad judicial y respeto al Poder Judicial y respeto al Ministerio Fiscal. El ensayo del doctor Castro concluye que un peritaje sin cadena de custodia, sin laboratorio certificado y sin metodología replicable carece de valor técnico y jurídico. TN5 en línea es presentado por La Curazao. Black Friday, las ofertas más esperadas del año. Nuevas promociones cada semana. Garantizamos los mejores precios. Luego que los peritos colombianos encargados de verificar la autenticidad de los audios supuestamente vinculados a Cosette López afirmaran que los contrató el Partido Libertad y Refundación, las redes sociales se encendieron, entre quienes cuestionan que Libre no puede involucrarse y los que dicen que lo importante es la veracidad de los audios. Kenneth Zavala opinó:
no pueden ser juez ni parte. Sería interesante saber con nombre y apellido quién pagó en nombre del Estado. La ley lo prohíbe. Dora Castellanos posteó, son comprados por Libre y peor que son de Colombia. Y Lourdes Martínez consideró que la dirigencia de Libre está desesperada. ¿En qué cabeza cabe que un partido político mande a hacer un peritaje de los audios? Y ese fiscal es de lo peor que ha pasado en Honduras. Pero para Carlos Munguía no importa quién pague o busque la verificación. Lo que cuenta es si los audios son falsos o verdaderos. Y en sintonía, Jorge Luis Lemus manifestó que lo importante es que los audios son reales y no generados por inteligencia artificial como dicen algunos. La noticia positiva es presentada por Diunsa. El Black Week se adelantó en Diunsa. Los precios más bajos de Honduras garantizados. Aprovecha y llévatelo sí o sí. El expresidente del Colegio de Economistas de Honduras y actual rector de la Universidad José Cecilio del Valle, Julio Raudales, presentó este miércoles un nuevo libro, ¿Qué hacer más allá del Estado y el mercado? Una obra que busca provocar reflexión sobre el rumbo del país y su democracia. El libro intenta responder a 3 preguntas. La primera parte es ¿en dónde estamos? ¿Qué ha sido de Honduras? La segunda parte es ¿qué queremos los hondureños? Sin pretender decir qué es lo que en realidad, o leer lo que en realidad la gente desea, porque cada cabeza es un mundo, pero nada más una guía para que podamos entender y decidir qué es lo que queremos como sociedad. Y la tercera, por supuesto, es qué hacer remembranza al título del famoso libro de Vladimir Ilich Lenin, Qué hacer, de 1905, ¿verdad? Que es prácticamente la obra que cambió el mundo. Raudales explica que no se trata de una propuesta cerrada ni de una verdad absoluta, sino de una invitación a que los hondureños entren en diálogo y construyan una visión compartida del país que aspiran a ser. En Educación Financiera te contamos cómo medir tu salud financiera según los 4 indicadores diseñados por el Centro para la Innovación de Servicios Financieros que pasan por el gasto, el ahorro, las deudas y la planeación. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. ¿Tu salud financiera es buena? Sí. Gasta menos de los que ganan. Paga a tiempo tus cuentas. Ahorra o invierta a largo plazo. Tiene deudas sostenibles. Tiene un historial crediticio saludable. Cuenta con seguros adecuados a sus necesidades. Y tiene un plan de ahorro para su retiro. Noticia positiva es presentada por Diunsa. El Black Week se adelantó en Diunsa. Los precios más bajos de Honduras garantizados. Aprovecha y llévatelo sí o sí. El expresidente del Colegio de Economistas de Honduras y actual rector de la Universidad José Cecilio del Valle, Julio Raudales, presentó este miércoles un nuevo libro, ¿Qué hacer más allá del Estado y el mercado? Una obra que busca provocar reflexión sobre el rumbo del país y su democracia. El libro intenta responder a 3 preguntas. La primera parte es ¿en dónde estamos? ¿Qué ha sido de Honduras? La segunda parte es ¿qué queremos los hondureños? Sin pretender decir qué es lo que en realidad, o leer lo que en realidad la gente desea, porque cada cabeza es un mundo, pero nada más una guía para que podamos entender y decidir qué es lo que queremos como sociedad. Y la tercera, por supuesto, es qué hacer remembranza al título del famoso libro de Vladimir Ilich Lenin, Qué hacer, de 1905, ¿verdad? Que es prácticamente la obra que cambió el mundo. Raudales explica que no se trata de una propuesta cerrada ni de una verdad absoluta, sino de una invitación a que los hondureños entren en diálogo y construyan una visión compartida del país que aspiran a ser. En Educación Financiera te contamos cómo medir tu salud financiera según los 4 indicadores diseñados por el Centro para la Innovación de Servicios Financieros que pasan por el gasto, el ahorro, las deudas y la planeación. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís.
¿Tu salud financiera es buena? Sí. Gasta menos de los que ganan. Paga a tiempo tus cuentas. Ahorra o invierta a largo plazo. Tiene deudas sostenibles. Tiene un historial crediticio saludable. Cuenta con seguros adecuados a sus necesidades. Y tiene un plan de ahorro para su retiro. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia fue convocado para conocer la recusación que aportó a la presidenta de la Corte del proceso abierto contra 2 magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. La decisión llega después de que la defensa formalizara la recusación y la juez natural la admitiera, remitiendo el expediente a la Secretaría General, como manda la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. El juez natural que se ha designado convoque a declaración de imputado después de las elecciones, para que haya una transparencia realmente y se mire la imparcialidad realmente, ¿verdad? Que no quieren afectar lo que es el sistema democrático, como ser a los magistrados que conforman el Tribunal de Justicia Electoral. El Pleno deberá ahora revisar si confirma o no la separación y designar a un nuevo juez natural y a la Corte de Apelaciones que conocerá el expediente. La defensa sostiene que si este procedimiento no se respeta, el proceso quedaría viciado desde su origen. Las correlaciones de fuerzas en la Corte ahora creo que ya la oposición tiene sin lugar a dudas mayoría en el Poder Judicial. Así que uno esperaría que el Estado de Derecho sea el que impere y que el respeto absoluto a las leyes se dé, porque en este caso particular de incluso del antejuicio que había presentado el Ministerio Público, el mismo no está firme. La defensa, tengo entendido que apeló, debe haber una Corte de Apelaciones que está nombrada. El Ministerio Público acusa a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral de prevaricato, pero el caso mantiene en tensión al sistema electoral a menos de 2 semanas de las elecciones generales. Y este jueves también, posiblemente este jueves, porque hoy se reunió la Sala Constitucional, y este jueves vamos a conocer si la Sala Constitucional atiende el mandato de la Ley de Honduras y de la Carta Magna en ir a elecciones generales sin ninguna restricción a nuestras libertades. Lo vamos a conocer. El debate está ahí, si es vía amparo, si es reforma constitucional, pero vamos a conocer de qué están hechos los magistrados de la Sala Constitucional, si están hechos de coyunturas políticas electorales o están hechos por la formación que les dieron en las universidades y la lectura de la formación autodidáctica a que están obligados ellos. Vamos a ver, este jueves se decide por dónde se van los magistrados de la Sala Constitucional. Sus nombres quedarán marcados para la historia. Si por magistrados que permiten ir a elecciones generales bajo restricciones de nuestras libertades, o magistrados que saben que eso es ilegal, inconstitucional. Mañana lo vamos a conocer. Ya sabemos quiénes son los 5 magistrados de la Sala Constitucional. Ya los conocemos. Mañana se van a desenmascarar o suspender o hacer lo que tienen que hacer. Pero el mundo está pidiendo que Honduras no puede ir a un proceso electoral general bajo restricciones a las libertades de la gente. Mañana, aquí en TN5, cara por cara la votación de cada uno de los magistrados. Si suspenden esas restricciones o las permiten. Así que atentos, esto se define este jueves. El Centro de Estudio para la Democracia presentó este miércoles su 4º informe de monitoreo electoral, el cual concluye que aunque se han realizado avances importantes para garantizar el pleno ejercicio del proceso electoral general, aún persisten importantes desafíos por resolver. Sigue siendo preocupante la constante polarización entre la institucionalidad de manera interna o entre los órganos electorales que rigen el proceso como tal. Eso por un lado. También tenemos el Tribunal de Justicia Electoral que no tiene una cohesión colegiada, ¿no?,
Vemos que se contradicen posicionamientos o comunicados oficiales del TJE, se contradicen dentro de los mismos, y esto no responde a una falta de reglamentación o a una ley que contiene vacíos, sino que responde a la representación que están dando quienes integran este órgano como tal, que no han eliminado pues sus líneas partidarias. El CESPA también expresó su preocupación por la vigencia del estado de excepción durante el día de las elecciones, por ser una medida que restringe garantías constitucionales incompatibles con la realización de unas elecciones democráticas. El codirector electoral del CNE, Eduardo Fuentes, explicó este miércoles que ante la negativa de las Fuerzas Armadas de ceder el campo de Parada Marte, los más de 100 vehículos del Estado que están a disposición del órgano electoral permanecerán estacionados en diferentes instituciones al no encontrar parqueo. El día de ayer hicimos las coordinaciones pertinentes a fin de que esta flota vehicular permanezca en sus instituciones, porque no tenemos un estacionamiento donde albergarlos, y que estén a llamado para que puedan venir. Son 100 vehículos que estaban inicialmente previstos para ello. Precisamente llegaron el tema con el estacionamiento, que es limitado, no podíamos traerlos acá, entonces están a ese llamado. Aparte de eso, hay otra flota vehicular que se va a poner a disposición a lo largo y ancho del país, en los municipios y en los departamentos, pero el tema se sobrellevó y se va a poder definir también para poderlo hacer. Fuentes indicó que hacen gestiones públicas y privadas para buscar un estacionamiento que permita un repliegue ordenado del transporte electoral. Las Fuerzas Armadas, por mandato constitucional, están obligadas a acatar todas las disposiciones que emanen del Consejo Nacional Electoral en época de elecciones, sin pretexto de ninguna clase. Negar el uso de sus instalaciones para albergar la flota de vehículos que llevará las maletas electorales no solo es un irrespeto al CNE, sino que un desafío a la autoridad constituida para liderar el proceso, advierten los analistas y militares en retiro. La actitud de la cúpula militar es cada vez más absurda e irrespetuosa, cuestiona este general retirado, al recordar que el mandato constitucional de ponerse a disposición del CNE no es a medias y obliga a respaldar sin negativas todo lo relacionado a las elecciones, incluida la logística electoral. Y este concepto lo que significa es todo lo que tenga disponible las Fuerzas Armadas que contribuya al cumplir con la misión constitucional se pone a disposición. El desafío del jefe del Estado Mayor Conjunto al CNE es evidente. Pese al llamado al orden de la consejera presidenta, sigue pronunciándose sobre temas electorales y ahora se niega a ceder un espacio de estacionamiento al organismo, alegando prioridad para la instalación de la villa navideña. Al parecer, entre renos, luces y villancicos, no hay espacio para atender siquiera el compromiso democrático que exige el proceso electoral, cuestionan militares retirados y políticos. Al general Roosevelt Hernández no se le pide nada más que cumplir su juramento, recrimina este candidato a diputado, quien considera inaceptable que intente ser el protagonista del proceso electoral por encima del propio CNE. Aquí no es que es a medias que van a obedecer y que otras órdenes no las van a obedecer. Ellos se deben, porque están asignados en este periodo electoral al Consejo Nacional Electoral y deben cumplir con su labor constitucional. No les estamos pidiendo como ciudadanía nada más, únicamente que cumplan con sus atribuciones y facultades constitucionales. Lo que se evidencia es cierta falta de coordinación entre CNE y Fuerzas Armadas, afirma este analista, para quien no hay nada grave que amerite una preocupación, porque la entidad militar está comprometida a no repetir la misma historia de marzo. Hay que quitarnos esa sensación de preocupación, primero por la calidad y la naturaleza del activo que se está pidiendo. No se estaba requiriendo ni un edificio ni equipo tecnológico, es un parqueo para estacionar transporte. Los militares custodian materiales en la Honduras profunda, en situaciones más adversas. En medio de los roces entre ambas instituciones, lo que está en juego va más allá de un simple espacio físico. Es la confianza en que las Fuerzas Armadas cumplirán el papel que la Constitución les ordena en estas elecciones. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Honduras cerró septiembre con un comercio exterior marcado por una tendencia positiva en los envíos de café, el cual se ha visto beneficiado por los precios internacionales históricamente altos, contribuyendo significativamente al aumento de los ingresos por exportación al país, según el último informe del Banco Central publicado este día. El BCH destaca que también crecieron otros rubros de exportación como el camarón
y el aceite de palma. Sin embargo, los envíos del sector agrícola cayeron en un 22% y las ventas externas de productos textiles disminuyeron en 94.1 millones de dólares, mientras en el sector de partes de vehículos creció en 126 millones de dólares pese a la incertidumbre del impacto arancelario a la industria automotriz en Estados Unidos. Economía Hoy es presentada por Cemento Bijao. Construir con calidad no es un gasto, es una inversión que garantiza tu seguridad. Cemento Bijao, el corazón de cada proyecto. Trasciende el posible cierre de la maquila Mariol en Tegucigalpa, una información que aún no ha sido confirmada por las autoridades laborales, pero que ya genera preocupación entre los trabajadores y el sector económico. Según lo informado por algunos empleados, en las últimas semanas se reportaron algunos despidos y eso ha incrementado la incertidumbre sobre la continuidad de operaciones. Representantes del sector maquilador indicaron que no les han confirmado este cierre, mientras que desde la Secretaría de Trabajo explicaron que investigarán lo que puede ocurrir en esa compañía. Cientos de pasajeros permanecen varados en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales con sus planes de viaje y conexiones internacionales luego de la cancelación total de actividades por la pérdida de control de un avión de carga en la pista de salida. Se indicó que la madrugada del jueves puede volver a la normalidad según el Servicio Aeroportuario Nacional. La suspensión de vuelos en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales ha generado un profundo malestar entre los usuarios. Las actividades aéreas permanecen en suspenso debido al despiste de una aeronave de carga que aún no ha sido removida. El avión no se ha movido ni un centímetro, para nada, que están esperando una pieza que supuestamente llegue de Colombia. Lo que nos han dicho es, esperen, ya llegará un funcionario de Copa cuando habiliten nuevamente los vuelos. Según el Servicio Aeroportuario Nacional, la aeronave antes de ser retirada de la pista requiere una revisión mecánica y la descarga completa de la mercadería que transportaba. Mientras eso pasa, las actividades seguirán suspendidas. No entraremos en operaciones el día de hoy. Se espera que hasta el día de mañana por la mañana nuevamente todos nuestros viajeros puedan salir o entrar al país. El aeropuerto no está cerrado, pueden venir, pueden hablar con sus aerolíneas, ellos están haciendo un magnífico trabajo reubicando a los viajeros, ya sea desde otro aeropuerto dentro de Honduras o incluso aeropuertos con nuestros vecinos y hermanos de El Salvador y Guatemala. El exgerente del aeropuerto sanpedrano Carlos Flores ha criticado la demora. Si bien el accidente de la aeronave es imprevisto, las autoridades aeroportuarias debieron agilizar el retiro del avión de la pista, porque la demora ha generado miles de afectados, por cuyas pérdidas y contratiempos nadie responde. Pero yo creo que sí hay grúas acá en la ciudad, grúas grandes que bien pudieron haber alquilado para ver cómo movía. Es un acto que no es propia de la línea aérea, sino que es el aeropuerto, pero el aeropuerto tampoco va a responder. Y tampoco es el aeropuerto, sino que es otra aeronave. Entonces, ¿quién va a pagar eso? Nadie. Algunas de las aerolíneas que operan en el aeropuerto Ramón Villeda Morales han tenido que movilizar a algunos de sus pasajeros hacia el aeropuerto de Palmerola mientras se solventa el problema en la pista de este aeropuerto en el departamento de Cortés. Orlín Martínez, Telenoticias. El director del Servicio Aeroportuario Nacional aclaró que el Ramón Villeda Morales quedó fuera de operación debido a las maniobras de la tripulación y no por fallas en la pista. No es un error de la pista, no hay un error del aeropuerto, sino más bien fue un error de la tripulación que en una mala maniobra salen de la pista y ahora ha quedado su tren o sus llantas delanteras enterradas en la parte de la grama fuera de la pista, y eso es lo que ha generado que haya este riesgo operacional, o sea, que haya esa aeronave que no permita que hayan nuevas operaciones. Agregó que continúan trabajando para que los vuelos y todas las operaciones del aeropuerto se puedan reanudar lo más pronto posible. Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre es un gusto saludarles. Continúo aquí en la Cumbre Mundial de Cambio Climático COP30. Justamente hemos tenido en las últimas horas temperaturas extremadamente elevadas aquí en el Amazonas, pero también fuertes lluvias en un contexto de cambio climático
en donde la Organización Meteorológica Mundial precisamente ha presentado su informe del estado del clima 2025. Está denominando al año 2025 como el segundo o tercer año más cálido de la historia. Y esto pues va a desencadenar fenómenos meteorológicos extremos, un impacto en la parte económica y social a nivel global. En la parte meteorológica les voy contando que vamos a continuar con temperaturas elevadas en la mayor parte del territorio nacional, con una zona sur con 34 grados Celsius, en la zona central y oriental con 27 y 29, en la parte norte 30 hasta 31 en algunos sectores de la zona occidental del país, mientras el índice ultravioleta pues seguirá disparado y peligroso, alto a 10, abarcando la zona centro y occidente del territorio hondureño. El oleaje en el litoral caribe se presentará un poco peligroso, principalmente al norte de Islas de la Bahía y también cerca de Colón y gracias a Dios alcanzando hasta 2 metros, mientras en el Golfo de Fonseca se queda nada más en 1.5. En cuanto a la posibilidad de lluvia, sí las hay, pero solo al cierre del día, específicamente en Islas de la Bahía, chubascos dispersos en el norte de Atlántida y en el norte del departamento de Cortés. En el resto, ninguna posibilidad de precipitación para esta jornada de jueves. Desde la Cumbre Mundial de Cambio Climático les ha informado César Quintanilla. Cuídense mucho, recuerden que siempre les quiero como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar. A continuación, las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. En este Black Hazte Notar, obtén 35% de descuento en aros oftálmicos y 20% de descuento en lentes. Audiencia sobre democracia y elecciones en Honduras este jueves en Congreso de Estados Unidos revela importancia por comicios transparentes, opinan analistas. Estados Unidos y otros países de la OEA piden al CNE y TJE comparecer ante el Consejo Permanente para abordar tema electoral en Honduras. Expertos colombianos confiesan que Libre les pagó para peritaje de audios que inculpan a Cosette López en clara contaminación de cadena de custodia. Fuerzas Armadas están obligadas por ley a obedecer al CNE en época electoral. Negar instalaciones para flota vehicular es un desacato a la autoridad. Este jueves salen primeras maletas electorales para Ocotepeque, Colón y Atlántida, pero sin GPS.